En los principales idiomas europeos se emplea la misma palabra para designar los bienes materiales y el bien moral. Puede suponerse que la misma frase se halla en las lenguas de todas las naciones que han alcanzado cierto grado de civilización, pues sabido es que todos los países atraviesan las mismas fases de evolución material e intelectual. Vico, que había presentido esta ley histórica, afirma en sus Sciences Humaines que necesariamente debe existir en la naturaleza de las cosas humanas una lengua mental común a todas las naciones, la cual lengua designa uniformemente la substancia de las cosas que constituyen las causas impulsoras de la vida social. Esta lengua se amolda a tantas formas distintas como aspectos diversos pueden presentar las cosas. Una prueba de ello nos lo ofrecen los proverbios, estas máximas del saber popular, que en substancia son las mismas en todas las naciones antiguas y modernas, aunque sean expresadas en diversas formas. En los artículos dedicados a los orígenes de las ideas abstractas y de la idea de justicia hemos expuesto las fases por que había pasado el espíritu humano antes de llegar a representar en los jeroglíficos egipcios la idea abstracta de la maternidad por el buitre y la de la justicia por el codo. En este estudio trataremos de seguir en el tortuoso camino que ha recorrido hasta llegar a confundir bajo la misma palabra los bienes materiales y el bien moral. Las palabras que en las lenguas latinas y griegas sirven para expresar la idea de los bienes materiales y del bien, han sido en su origen, calificativos del ser humano. Ágatos y bonus son dos adjetivos genéricos, el griego y el romano de los tiempos bárbaros, poseían todas las cualidades físicas y morales requeridas. Para el ideal heroico, así, sus superlativos irregulares, aristos, estos, veltistos, etc., y optimus, son usados sustantivamente en el plural para designar los mejores y los primeros ciudadanos. El historiador Velleius Paterculus llama aptemels a los patricios y a los ricos plebeyos que se unieron contra los Gracchus. La fuerza y el valor son las primeras y las más necesarias virtudes de los hombres primitivos, en guerra perpetua entre ellos y contra la naturaleza. El salvaje y el bárbaro, fuertes y valerosos, poseen además las otras virtudes morales de un ideal, por eso comprenden todas las cualidades físicas y morales en el mismo adjetivo. La fuerza y el valor eran entonces hasta tal punto toda la virtud, que los latinos, después de haber empleado la palabra virtus para designar la fuerza física y el valor, la usaban también para expresar la virtud propiamente dicha. Era fatal que la fuerza y el valor sintetizasen entonces toda la virtud, pues prepararse para la guerra, adquirir la bravura para afrontar los peligros, desenvolver las fuerzas físicas para soportar las fatigas y las privaciones y las fuerzas morales para no desfallecer ante las torturas impuestas a los prisioneros, era toda la educación física y moral de los salvajes y de los bárbaros. Desde su infancia sometían el cuerpo a ejercicios gimnásticos y rudos, y a golpes, de los cuales sucumbían a veces. Penelés, en el discurso pronunciado en los funerales de las primeras víctimas de la guerra del Peloponeso, menciona esta educación heroica, aún en vigor en Esparta, que conservaba las costumbres antiguas, y que contrastaba con la que recibía la juventud de Atenas, que había entrado ya en la fase de la democracia burguesa. Nuestros enemigos, dice, desarrollan el valor desde la primera infancia, por medio de los más rudos ejercicios, pero nosotros, por estar educados en la molicie, no corremos con el mismo ardor a afrontar idénticos peligros. Livingstone, que encontró entre las tribus africanas estas mismas costumbres heroicas, estableció el propio contraste entre los soldados ingleses y los guerreros negros. En la antigüedad el valor era toda la virtud, la cobardía debió ser necesariamente el vicio. Así las palabras caques y malus, que en griego y en latín significaban cobarde, quieren decir el mal, el vicio. Cuando la sociedad bárbara se dividió en clases, los patricios monopolizaron el valor y la defensa de la patria. Este monopolio era natural, para servirnos de la expresión de la economía burguesa, aunque a los burgueses les parezca lo más natural enviar en su lugar en las expediciones coloniales a los obreros y a los aldeanos, y basta confiar la defensa de la patria a los proletarios que no poseen ni una pulgada de terreno ni un engranaje de máquina. Los patricios se reservaban como un privilegio la defensa de la patria, porque solo ellos tenían una patria, pues entonces solamente se tenía patria a condición de ser propietario de parte de su suelo. Los extranjeros que, por razones de comercio, industria u otras causas residían en una ciudad antigua, no podían poseer ni aun la casa en la cual hacían el negocio, aunque éste hubiese sido transmitido de padres a hijos, continuaban siendo extranjeros aunque habitasen la ciudad durante varias generaciones.
Fue preciso 3 siglos de luchas a los plebeyos romanos que vivían en el monte Aventino para obtener la propiedad de las tierras sobre las cuales habían construido sus viviendas. Los extranjeros, los proletarios, los artistas, los mercaderes, los colonos, los siervos y los esclavos estaban dispensados del servicio militar y no tenían el derecho de llevar armas, ni aun de tener valor, lo cual era un privilegio de los patricios. Tucídides cuenta que los magistrados de Esparta hicieron dar muerte a 2.000 hilotas que con su valor acababan de salvar la república. Desde el momento que estaba prohibido a los plebeyos tomar parte en la defensa de su país natal, y por consecuencia poseer valor, la cobardía debía ser necesariamente la virtud más saliente de la plebe, como el valor lo era de la aristocracia. Así el adjetivo griego kakes, cobarde, feo, malo, quiere decir sustantivamente hombre de la plebe, mientras que aristos, superlativo de ágatos designa a un miembro de la clase patricia, el latín malus significa feo, deforme, como eran a los ojos de los patricios el artista y el esclavo, deformados, según Genofonte, por sus oficios, mientras que los ejercicios gimnastas desarrollaban armónicamente los cuerpos de la aristocracia. El patricio de la Roma antigua era Bonus, y el de la Grecia homérica era Ágatos, porque uno y otro poseían las virtudes físicas y morales del ideal homérico. El único ideal que podía producir el medio social en que se movían, eran valientes, generosos, fuertes de cuerpo y estoicos de alma, y además eran propietarios territoriales, es decir, miembros de una tribu y de un clan que poseía el territorio sobre el cual tenían fijada su residencia. Los bárbaros, que solo se dedicaban a la cría del ganado y a una agricultura de las más rudimentarias, se entregaban con pasión al bandidaje y a la piratería, tanto para agotar su exceso de vigor físico y moral como para procurarse los bienes y objetos que no podían proporcionarse de otra suerte. En un poema griego, del que solo queda una estrofa, el Escolión de Híbridas, un héroe bárbaro canta: tengo por riqueza mi gran lanza, mi cuchillo y mi escudo, murallas de mi carne, por ellas trabajo, por ellas cultivo la tierra, por ellas cuido la viña, por ellas soy llamado el director de la Mnoia, tropa de eslavos de la comunidad. César cuenta que los suecos enviaban todos los años la mitad de su población viril en expediciones de rapiña. Los escandinavos, terminada la siembra, tripulaban sus barcos y partían a devastar las costas de Europa. Los griegos, durante el sitio de Troya, abandonaban el campamento para entregarse al bandidaje. El oficio de pirata no tenía entonces nada de vergonzoso, dice Tucídides. Los capitalistas tienen este oficio en gran estima. Las expediciones coloniales de las naciones civilizadas no son más que guerras de bandidos, solo que los capitalistas mandan hacer sus piraterías a los proletarios, mientras los héroes bárbaros exponían sus personas. Entonces solo era honroso enriquecerse por medio de la guerra. Por eso las herencias de los hijos de familia romana se denominaban peculio castrense, peculio amasado en los campos. Más tarde, cuando la dote de la mujer vino a acrecentarías, tomaron el nombre de peculium quasi y castrense. Este bandidaje general hacía verdadero un proverbio de la Edad Media: quien tiene tierra, tiene guerra. Los propietarios de ganados y de cosechas no abandonaban jamás las armas, llenaban las funciones de la vida común con las armas en la mano. La vida de los héroes era un largo combate, morían jóvenes, como Aquiles, como Héctor. En el ejército aqueo, no había más que 2 viejos, Néstor y Fénix. Envejecer era entonces una cosa tan excepcional, que la vejez constituyó un privilegio, el primero que se instituyó en las sociedades humanas. Encargándose los patricios de la defensa de la ciudad, se reservaron, naturalmente, su gobierno, que era confiado a los padres de familia. Pero cuando el desenvolvimiento del comercio y de la industria hubo formado en las ciudades una clase numerosa de plebeyos ricos, debieron concederles, después de sostener algunas guerras civiles, un lugar en el gobierno. Servio Tulio creó en Roma la orden de los caballeros plebeyos poseedores de una fortuna que por lo menos no bajase de 100.000 sestercios, unos 5.250 francos, comprobada por el censor. Cada 5 años se pasaba la revista de la orden ecuestre, y los caballeros que hubiesen disminuido en fortuna hasta más bajo del tipo señalado, o que hubiesen incurrido en alguna censura senatorial, perdían su dignidad. Solón, que había enriquecido en el comercio, abrió el Senado y los tribunales de Atenas a los que disponían de medios para mantener un caballo de guerra y un par de bueyes.
En todas las ciudades donde se han conservado recuerdos históricos se descubren las huellas de semejante revolución y en todas partes la riqueza que significa un caballo de guerra garantiza el derecho político. Esta nueva aristocracia, que tenía su origen en la riqueza amasada por el comercio, la industria y particularmente por la usura, no pudo hacerse aceptar y mantenerse en su supremacía social más que adaptándose al ideal heroico de los patricios y asumiendo una parte en la defensa de la ciudad, de cuyo gobierno participaba. En la antigüedad hubo un tiempo en que era tan imposible concebir un propietario sin virtudes guerreras, como suponer en nuestros días un director de minas o de una fábrica de productos químicos sin capacidad administrativa ni conocimientos científicos diversos. La propiedad era entonces exigente, imponía cualidades físicas y morales a su poseedor, el solo hecho de ser propietario, hacía suponer que se poseía las virtudes del ideal heroico, puesto que no se podía conquistar y conservar la propiedad más que con la condición de tenerla. Las virtudes físicas y morales del ideal heroico estaban, en cierto punto, incorporadas en los bienes materiales que les comunicaban a sus propietarios. Así, en la época feudal, el título nobiliario estaba unido a la tierra. El varón desposeído de su morada perdía el título de nobleza que acaparaba su vencedor. Nada más natural, pues, que el antropomorfismo bárbaro, que dotaba a los bienes materiales de virtudes morales. El papel de defensores de la patria que se habían reservado los propietarios, no era una mera fórmula. Aristóteles observa en su política que durante las guerras del Peloponeso las luchas sostenidas en tierra y en el mar diezmaron a las clases ricas de Atenas, que en la guerra sostenida contra los yapigas las clases altas de Tarento perdieron tal número de sus miembros que pudo establecerse la democracia, y que 30 años antes, a raíz de poco afortunadas luchas, el número de ciudadanos había quedado tan reducido en Argos, que hubo precisión de conceder el derecho de ciudadanía a los colonos que vivían fuera de los muros de la ciudad. Tales estragos hacía la guerra en sus filas, que la bélica aristocracia de Esparta no parecía dispuesta a aceptarla. La fortuna de los ricos, lo mismo que sus personas, estaba a disposición del Estado. Los griegos designaban entre sí a los que debían satisfacer los gastos de las fiestas públicas y el armamento de las galeras de la flota. Cuando después de las guerras médicas hubo necesidad de reconstruir las murallas de Atenas, destruidas por los persas, fueron demolidos edificios públicos y casas particulares a fin de procurar materiales para la reconstrucción. Puesto que era permitido a los propietarios de bienes muebles e inmuebles ser valientes y poseer las virtudes del ideal heroico, puesto que, sin la posesión de los bienes materiales, estas cualidades morales eran inútiles y hasta perjudiciales a sus poseedores, según lo confirma la matanza de 2.000 ilotas a que queda hecha referencia, puesto que la posesión de los bienes materiales era, la razón de ser de las virtudes morales, nada más natural y más lógico, pues, que identificar las cualidades morales con los bienes materiales y confundirles bajo el mismo nombre.